Comienzo nomás, muy buenas tardes. Fantástico. Vamos a dar comienzo, muy buenas tardes a todos. Hoy lunes 20 de julio, el Día del Amigo. Reiteramos el saludo a todos que nos están acompañando en este segundo encuentro organizado por CEPEC con el apoyo de APSME, Asociación Profesional de Salud Mental en Emergencias, con una actividad que se ha llamado una mirada holística del cuidado de la salud mental a través de la gestión de riesgo de desastres. Esta actividad, por supuesto, tiene que ver con lo que estamos atravesando, ¿no? Esta situación de crisis, una situación sin precedentes prácticamente, donde por pandemia o por la cuarentena vigente, representa obviamente un desafío que nos está atravesando y nos está poniendo a prueba, ¿no? Como sociedad, como comunidad. Y a partir de allí, bueno, indudablemente tiene un impacto en la salud mental de las personas. Y por eso hemos creído conveniente convocar a profesionales, expertos en la materia, que nos pueden ayudar y colaborar para abordar esta temática tan importante. Ustedes saben, bueno, al Centro de Planificación Estratégica de Córdoba lo preside el doctor Ramón Mestre. Ya hemos hecho la presentación en el primer encuentro. Tampoco requiere mucha presentación, así que bueno, simplemente agradecerle la presencia y bueno, a él como titular del centro le vamos a pedir que nos dé algunas palabras de bienvenida. Bueno, muchas gracias, querido Hugo, a todo el equipo. Buenas tardes a todos, a todas, por acompañarnos, por estar conectados en este día tan especial, en este Día del Amigo. Como bien lo dijo Hugo, un saludo para todos. Compartir este segundo encuentro junto a especialistas en el cuidado de la salud mental, en el marco de la gestión de riesgos de desastres. La verdad que seguimos sumando gente, a mí me encanta que la gente participe, que se ocupe, que se interese, que pregunte. Bueno, en definitiva es muy importante, como le dije al comienzo, poder estar con especialistas que saben mucho de salud mental y de emociones. Para los que no saben, para los que han participado recién a partir de hoy, que no pudieron estar en el inicio del ciclo el lunes de la semana pasada, desde este Centro de Planificación Estratégica de Córdoba, el CEPEC, en el marco de la Fundación Ramón Bautista Mestre, hemos abordado distintos aspectos, distintos temas. Hoy avanzaremos con un tema que estamos absolutamente convencidos que es de mucha actualidad, que tenemos que ocuparnos, que hay mucha gente que lo padece, hay mucha gente que necesita poder conocer más en profundidad de alguna temática que puede servir como prevención, como ayuda. Yo quiero agradecerle, como le decía al comienzo, una vez más a todo el equipo de la Fundación y del Centro de Planificación Estratégica por el trabajo sostenido que venimos llevando adelante. Les agradezco, y voy pasando las páginas, miren, ya estamos en 4, casi 5. Les agradezco especialmente a los expositores, a los que estuvieron el lunes de la semana pasada, en el caso de Mariana, que se repite hoy con los nuevos expositores que nos acompañan. La semana pasada se dio una situación, diría, muy relajada a la hora de poder reflexionar acerca de la pandemia en una amenaza a la salud pública en el marco de las comunidades, evidentemente que afecta a la salud mental y el bienestar de toda la sociedad. Así que, sobre todo en lugares que están en crisis, que tal vez se han profundizado y en nuestro caso con un sinnúmero de crisis que se van sumando, porque no es solamente la pandemia sanitaria, sino también en lo económico, en lo social, lo que significa el encierro, lo que significa la incertidumbre, lo que significa, bueno, cuestiones que están vinculadas con la ansiedad y otras tantas más. Así que yo celebro y agradezco que estemos acá, que podamos abordar este tema, y lo que buscamos es romper la idea que la salud y las emociones quedan a un costado. Creo que es así, pero considero que no podemos quedarnos en lamentos, muy por el contrario, tenemos que aprovechar estas instancias de escucha,
de reflexión, de diálogo, para poder avanzar, para poder ayudar, para poder estar ocupándonos de todos estos temas que hacen a esta situación que vivimos a través de este espacio. Así que quiero decirles que está habilitado el chat, una vez más, a riesgo de ser reiterativo, para ir compartiendo reflexiones, para ir realizando alguna pregunta, aportes, ideas. Seguramente el coordinador y todos aquellos que van a acompañar, en este caso, el trabajo, van a ir compartiendo las reflexiones, van a ir planteando para poder de alguna manera dejar también en este marco de lo que significa esta instancia, aprovechar las redes sociales o estas nuevas aplicaciones que muchos tal vez no lo teníamos como algo presente a la hora de poder llevar adelante reuniones. Imagínense que ahora ya prácticamente somos más de 85 personas. El otro día, cuando tuvimos el pico máximo, llegamos a las 170. Después entra, sale gente, es decir, es mucha gente, la verdad, la que participa. Muchos por ahí tienen sus tiempos y demás. Así que estamos contentos de poder ir ampliando esta comunidad cuyo objeto es el trabajo, como les decía recién, de la salud mental. Así que gracias a todos, gracias a todas, y si les parece, para no hacerlo más extenso, iniciemos de la misma manera que lo hicimos el otro día, en un ámbito de total tranquilidad y de que nos sirva a todos este segundo ciclo de riesgos, sin antes agradecer a la Asociación Profesional de la Salud Mental en Emergencias, que juntos al CEPEC llevan adelante esta tarea, este encuentro, que yo lo califico como excelente ya en el primer 50% y seguramente que en este segundo 50% así también lo va a hacer. Gracias a todos y comencemos nomás. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, doctor Mestre. Antes de presentar a la primera expositora, y que también va a hacer la vez un poco de moderadora, yo aquí en la caja de chat voy a pasar, vamos a ver si... Sí, allí está el link del video, está en el canal YouTube del CEPEC, allí está todo lo que fue la primera sesión del mes pasado, para que, bueno, lo puedan ver. Por otro lado, Hugo, si se escucha bien, porque tengo... Es muy bueno para girarlo también. Exactamente, la idea es esa, para que el que no pudo participar en un mes pasado, o simplemente dar una mirada de repaso, si se quiere, allí está el video, y bueno, también le pedimos la difusión del caso. Antes de pasar a la primera expositora, y quien va a ser la vez de moderadora, la licenciada Buena Vega, quería reforzar allí un concepto que mencionó el doctor Mestre, en el sentido de el enfoque, ¿no? El cuidado, digamos, de la salud mental en tiempos de pandemia, tiene que ver con el abordaje desde el punto de vista integral, desde el punto de vista holístico, digamos. Lo que estamos atravesando es una situación de crisis que nos afecta y genera un riesgo sistémico. Y ese riesgo sistémico nos afecta en múltiples dimensiones, no solamente en el individual, en este caso nuestra salud física, nuestra salud emocional, nuestras cuestiones personales, laborales, familiares, sociales, sino a toda la comunidad. Entonces, uno cuando empieza a trabajar lo que tiene que ver con gestión de riesgos, tiene que tener muy en cuenta todos los conceptos y todas las facetas que se ven involucradas. Porque más allá de que esto arranca como una situación o una amenaza o un desafío de tipo sanitario, hoy ya es evidente que afecta el plano económico, el plano social, y por supuesto, en este caso, que vamos a abordar el plano personal y lo que hace específicamente a salud mental. Es esa la idea, digamos, y por eso estamos abordando esta temática. Sin otra consideración, bueno, presento a Mariana Vega, ella es psicóloga, especialista en psicología de la emergencia, cursando la maestría de salud pública en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba.
Ha participado como disertantes en numerosas actividades, tales como congresos, jornadas y seminarios a nivel nacional e internacional. Y todo, bueno, y la gran mayoría en temáticas relacionadas a la psicología de la emergencia, primeros auxilios emocionales y cuidado de equipos. Es miembro de APSME, la Asociación Profesional de Salud Mental y en Emergencias. Bueno, Mariana, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Primero, bueno, a al CEPEC, a la Fundación, al doctor Mestre, a mi querido amigo Hugo Garrido, y bueno, a los colegas de la asociación a la que pertenezco, que bueno, que se sumaron a esta propuesta de poder transversar los dispositivos que hemos ido construyendo bajo los lineamientos de la OPS y de la OMS hasta el momento, y cómo los hemos ido adaptando a las realidades locales. Que un poco a eso apunta también porque en el marco de la gestión de riesgos de desastre, porque deben ser adaptados a comunidades específicas y no puede ser extrapolado literalmente de Europa a América Latina, ¿no? Creo que eso es lo importante de acá. Un poco atento a las preguntas que que habían quedado plasmadas en el chat. Hicimos con mi compañero acá con la ayuda de Hugo, como un raconto de las preguntas y logramos, bueno, como englobarlas, tengo acá un machete porque fue difícil, ardua tarea, en varios ítems, ¿no? Hubo una pregunta sobre consumo, que no es mi especialidad, está Claudia, que sería quien podría responderla, y creo que les va a dar un panorama más claro. En otro ítem hubo dos preguntas sobre la salud mental de los niños, otras sobre adultos mayores, muchas sobre los docentes y la educación, sobre profesionales de salud, sobre personal policial, sobre estudiantes, estudiantes de sociología, creo, si no me equivoco, que preguntaban por algún espacio de contención, ante lo cual me llamó poderosamente la atención porque se ha difundido por las redes un espacio de la Facultad de Psicología y otro espacio del Colegio de Psicólogos, pero se ve que la difusión no ha sido no ha sido con la fuerza que debiera haber tenido, o lo que ocurre muchas veces es que se dan números. Nosotros al comienzo recibíamos muchos números que nos bajaba el COE, pero números a los que cuando probábamos no se atendía. Me parece que es esto lo que ha ocurrido. Otras preguntas referidas a la estigmatización, ¿no? Otras referidas al burnout, a la salud mental, la cultura y el arte, que me parecieron maravillosas porque dan dan como una mirada importante de esto del factor de resiliencia y la cuestión creativa, ¿no? Sobre suicidio también. Sobre suicidio, si bien no es mi especialidad, no conozco las cifras oficiales, pero sí lo que he visto desde el ámbito público y desde el ámbito privado en consultorio desde el comienzo de la pandemia, y les puedo asegurar que ha aumentado mucho, ¿no? Tengo estadísticas de otros países, donde países Panamá, Cuba, Venezuela, Paraguay, donde ellos ahí sí han bajado políticas públicas importantes para la reducción del riesgo suicida, pero al que le interese, si yo puedo conseguir material que les pueda servir, por mail ya van a tener mi mail, así nos podemos contactar por ahí. También hubo preguntas acerca de las políticas públicas de salud mental, claramente en cuanto a la ausencia de estas políticas o la falta de dispositivos que hayan sido, que estén presentes en esta contingencia, ¿no?, del COVID. Y hubo preguntas referidas a capacitaciones sobre psicología de la emergencia, y hubo varias que las englobamos en lo de lo que sería la nueva normalidad, y esto corre por mi cuenta, la no psicopatologización de algunas reacciones cognitivas, conductuales y emocionales que han ido apareciendo, que nos han ido atravesando subjetivamente, ¿no? En eso lo fuimos englobando a las preguntas que se hicieron. Había 90 mails a los que les enviamos un material que me gustaría, Martín, si nos das el ok, poder compartirlo. Sí, sí. Ahora con ustedes. ¿Puede ser? Ahí David se va a encargar. Porque es como también para quienes no estuvieron, una pequeña reseña de lo que planteamos en el conversatorio anterior, ¿no?
por eso me pareció pertinente compartirlo. Ahí, si David me dice, ¿está? Bueno, creo que está. Dale un segundito y ya se... Vos avísame, Ahí está. ahí vamos. Básicamente es esto, ¿no? El cuidado de la salud mental en el marco de la emergencia sistémica por el COVID, donde un poquito es como una síntesis, a ver si responde a alguna de las inquietudes. Tratamos desde acá responderlas. Donde hablamos, estoy macheteando porque lo tengo acá, porque no veo al teléfono, de la que todo incidente crítico genera estrés, y este estrés va a generar reacciones específicas y no específicas. Las específicas tienen que ver con esto del aumento de las frecuencias cardíaca, respiratoria y circulatoria, que muchos, y recién hablábamos con Martín, muchos lo autodenominaron ataques de pánico, que claramente no lo son, porque si no se han sostenido en el tiempo y no han interrumpido la vida cotidiana, no debemos mal usar este término. Son reacciones normales, que generan aumento de ansiedad, porque estamos ante un ambiente inesperado, como habíamos comenzado diciendo, donde en ese ambiente inesperado ya los mecanismos con los que habitualmente nos manejábamos dejan de funcionar. Por lógica aumenta la ansiedad. Esa ansiedad produce muchas veces un deterioro cognitivo. Yo siempre digo, las funciones cognitivas se estrechan, se llama estrechamiento de la conciencia. Entonces memoria, atención y concentración empiezan a funcionar por debajo de lo que habitualmente estaríamos acostumbrados. Entonces claramente nos sentimos peor todavía, ¿no? Eso en el ámbito de lo específico, ante el ambiente inesperado. Y lo no específico tiene que ver con todo esto de la salud, lo emocional que nombraba tanto Hugo como el doctor Mestre, que tiene que ver con la impotencia, con el enojo, con la culpa, con sentirnos paralizados, con el miedo a las pérdidas, que en aquel momento, cuando comenzamos a trabajar sobre esto bajo lineamientos de la OPS, hicimos la posibilidad de la pérdida del trabajo, la pérdida de creencias, como que nos pateó el tablero, ¿no? Esta pandemia. Y la pérdida del trabajo, que todos decían, pero no, ¿por qué? Si no supuestamente habría un decreto de necesidad de urgencia que impediría que se ponga en riesgo la estabilidad laboral, que es uno de los ordenadores de la salud mental, y claramente esto también con el tiempo fue apareciendo como asociado al COVID, como una reacción no específica que ya genera sería un apartado extra para abordar, ¿no? También como inespecífico aparece el miedo, estos tres grandes miedos que nombrábamos, el miedo a morir, a enfermar o a quedar socialmente excluidos, y la desorientación en tiempo y espacio, que yo les puedo decir que la desorientación en tiempo vendría a ser un ejemplo. En espacio no he perdido la cordura, pero en tiempo sí. Entonces nos ha llevado a construir más rutinas, a ordenarnos, aún sin tener el trabajo como ordenador primario de nuestra vida, ¿no? Estas reacciones ambientes, esto genera, ahí está, mira, ahí están las reacciones esperables. Los recuerdos recurrentes o flashbacks, esto es un esquema que lo replicamos del Centro de Psicotrauma Suizo, que se utiliza para todo lo que es psicotrauma, y venga si es necesario ahora en este momento, ¿no? Los recuerdos recurrentes o flashbacks, que no son precisamente pensamientos que invitemos a pasar a nuestra conciencia. Son esos segunditos donde, sin darnos cuenta, nos genera una sensación extraña que la sentimos en el cuerpo, y que nos hiperactiva. Ahí es donde aumentan las frecuencias y viene la ansiedad que no estaría puesta al servicio de adaptarnos, sino que nos frena. Entonces, al tomar conciencia de ese aumento de las frecuencias, nos ponemos hiperactivos, hipervigilantes, casi diría verborrágicos en algunos casos, con algunos TOC, por la limpieza, por el orden, depende de cada uno. Y ante eso, voluntariamente, acá sí, buscamos conductas de evitación. Esas conductas de evitación tienen que ver por ahí con el deporte, con conductas salutogénicas, ¿no? Con el deporte, con el orden, con ponernos al día con libros que no leíamos, con material de estudio que dejábamos pendiente, con revincularnos con nuestros hijos, desde lo lúdico, pero muchas veces tiene que ver con conductas que tienen que ver con el abuso de sustancias o de actividades. Ahí es donde ya Claudia va a ampliar sobre este tema, ¿no? Por eso sería más o menos ese triángulo como nos
lo que generaría este ambiente inesperado. Y bueno, ¿qué sucede cuando lo impensable se hace realidad? Bueno, estas conductas usuales que ya no dan el resultado que esperábamos, sentimos que perdemos el control sobre el ambiente, ya sea en casa, en el trabajo, cuando nos sobra el tiempo, ¿no? Y tenemos la sensación de aburrimiento, que Manes, en uno de sus libros, habla de que el cerebro necesita claramente aburrirse, porque estábamos tan desacostumbrados que nos da una sensación de angustia, confundimos el aburrimiento con la angustia, con que algo está mal, con que estoy al vicio, con que se están perdiendo de mí o me estoy perdiendo de algo. Eso aumenta la ansiedad aguda claramente y esto afecta luego las funciones psicofisiológicas, ¿no? El siguiente, ahí está. La percepción del peligro respuesta del estrés, que hubo algunas preguntas que nos pareció que se podía responder. En el antes aparecen estas reacciones de ataque y huida tan comunes y tan cotidianas, que ya las vivimos, ahora estarían dentro del pasado. Y en el durante se abre un abanico de emociones, que las vivenciamos como raras o extrañas o ajenas. Porque claramente en el hipocampo, que es donde guardamos las memorias, no tenemos registros. Ninguno de los que estamos pisando el planeta Tierra en este momento tenemos registro de haber atravesado un aislamiento como este. Entonces muchas veces en este durante que se está haciendo tan largo, aparece la analgesia. La analgesia sería, lo hice muy rápido, sería como un sinónimo del embotamiento emocional, pero la analgesia sería como la pérdida de empatía, ¿no? La anestesia emocional, el estupor, el disociarnos, todo eso y un abanico mucho más amplio que el que quieras les voy a ampliar por mail porque no daba acá el tiempo, es lo que estamos viviendo en este durante. Cada uno lo manifiesta según su edad, su grupo de pertenencia y los ordenadores cotidianos que hayan podido sostener o reinventar, lo vamos a vivenciar de maneras diferentes y nos va a afectar de maneras diferentes. Bueno, en el después se plantea que cuando venga ese después, que es un gran signo de interrogante, yo digo que es como dormir con el acertijo, ¿no? De imaginarse lo que va a ser el después. Se supone que aparecería el dolor por las pérdidas, el reposo, la necesidad de protección y cuidado, de acercarse, de abrazar, de estar, ya no desde lo virtual, sino desde el contacto, lo kinestésico. Bueno, eso sería un poco lo que nos pareció que respondía. Y esto de las respuestas fisiológicas del estrés, que es lo que va a afectar tanto lo cognitivo, lo conductual y lo emocional, lo que está afectándonos, es normal, señoras, señores y los que estén escuchando, aunque nos parezca extraño y ajeno, es normal porque estamos en un ambiente donde las formas de relacionarnos, de manejarnos y de movernos, ya no tiene efecto real sobre el ambiente, porque el ambiente es lo inesperado, ¿no? Acá me gustaría hacer una salvedad, que es que se habla mucho de trauma, estoy traumado, me siento traumado, lo escucho mucho en pacientes y en amigos, ¿no? Lo traumático no es el hecho en sí, el incidente crítico o el evento adverso, o en este caso la pandemia, sino cómo reaccionamos nosotros frente a eso. El evento es potencialmente traumatogénico, plausible de ser traumático, pero no es en sí traumático, sino cómo nosotros lo afrontamos, ¿no? Esto también, y acá quería detenerme porque las preguntas esas que iban orientadas a la personal de salud y personal policial, no estamos exentos quienes pertenecemos a equipos de intervención de primera línea o acompañamos procesos de duelos o procesos de alguien que ha sido atravesado subjetivamente por esto y siente que no puede funcionar como antes. Los equipos de intervención no estamos exentos de esto, ocurre mucho por ahí. Ahora creo que vamos comprendiendo cuando los primeros en contagiarse fueron los equipos de los hospitales o personal del policial o de equipos de primera línea, vamos entendiendo que esto de el aplanamiento, el estrechamiento de la conciencia, hacían que muchas veces al terminar la tarea cotidiana de los equipos estos, se relajaran tanto en los momentos donde podían tomar un mate, tomar un café o descansar, porque lo cognitivo se estrecha, entonces estaban dispersos, ¿no? Fue una reacción normal
que llevó a que los equipos de protección personal tuvieran algunas fallas, pero no por eso hay que culpabilizar, son humanos también. Bueno, después de esto, yo ahí hago referencia a lo de los círculos, pero tiene que ver con lo de las reacciones esperables y no esperables que también se dan en los equipos de salud. Bueno, esto un poquito, no sé si está claro o no, el que no lo no, el que le parezca que no, me consulta después, pero lo vamos a mandar ahí por chat. Creo que esto un poco responde a algunas de las preguntas, y también les hemos anexado otro material que allá por marzo la OMS sugirió a América Latina y el Caribe alinearse en un programa que se llamaba Estar Preparados, que desde el ámbito público, donde también me desempeño, intentamos implementarlo con mucha dificultad, con mucho ruido, pero algo se logró. También se los mando ahí, es un pequeño Word. Bueno, me parece que en este contexto esperamos haber podido responder un poquito las inquietudes desde este pequeño dispositivo que englobaba más o menos a todo lo que se preguntó. Por otro lado, creo que es interesante también poder decir que no, yo sobre suicidios, sobre adicciones y algunas otras cuestiones que han preguntado, no puedo responder porque no estoy preparada o especializada en ese tema. Para eso es interesante la disertación que vamos a escuchar de Claudia. Y lo que me parece importante de rescatar, no sé Hugo si estás de acuerdo, es que casi todas las preguntas, porque creo que Hugo también la fue chequeando con nosotros, casi todas las preguntas estuvieron orientadas, algunos sin saberlo y otros quizás sí, desde la mirada holística de la salud mental, desde el enfoque de la gestión de riesgos de desastres, ¿no? Porque Sí. rompimos el paradigma sanitario. ¿Estás de acuerdo, Hugo? Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Reconociendo también una complejidad y atravesando campos desconocidos, ¿no? Evidentemente. Por Ahí supuesto. te di tiempo que hagas el mate, licenciada. Bueno, gracias. Escúcheme, Mario, el doctor Arraiga, licenciado Arraiga, está... Porque estamos con... estamos 5 minutos. Estoy presente, estoy presente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, estimado? Un gusto saludarlo. Pido disculpas por la demora, pero vengo de otra situación que yo había anticipado un poquito que iba a estar medio ajustado de tiempo, pero ya estoy acá y reitero, un saludo cordial a todos. Hoy es un día muy particular también porque es el Día del Amigo, así que entiendo que todos somos amigos, todos estamos por lo menos dentro del mismo barco y estamos trabajando más o menos en lo mismo, por lo cual un saludo muy particular a todos y en especial a Mariana, una querida y siempre recordada amiga. Bueno, un placer, Mario. Muchas gracias, Mario. Con nosotros. Muchas gracias, Mario. Realmente. Mariana, te quedan 3, 4, 5 minutos. ¿Puede ser una preguntita así breve e inesperada para que improvises una respuesta? Veremos. A vos. Pregunte. No, lo que habíamos hablado, hubo allí algunas inquietudes el lunes pasado con respecto a cómo está impactando, ¿no? Toda esta situación, ya sea en el presente y lo que va a impactar después, ¿no? Porque evidentemente los cuidados se van a prolongar en el tiempo. Con respecto a los adultos mayores, a las personas mayores, Sí. ¿cómo crees vos, digamos, que se puede llegar a dar? ¿Qué cuidado nosotros tenemos que tener con ellos? Sí. Bueno, con respecto a los adultos mayores, yo creo que no fue una parte de la población que no se tuvo en cuenta desde el comienzo de la pandemia, ¿no? Dentro del abordaje sistémico, porque no es que los geriátricos sean, sean focos de COVID, no es que la tercera edad sean ellos quienes contagian, es todo lo contrario, ¿no? Son poblaciones vulnerables y no se puso en la agenda pública, ¿no? El evaluar, el hacer controles en los geriátricos, hay áreas que se dedican a eso. Creo que se nos dejó, se habló mucho, pero se hizo poco, ¿no? Y quedó como invertida la ecuación, como que si fueran laboratorios de COVID, los geriátricos en su adentro,
¿no? Entonces tuvimos un caso muy cercano el sábado, viernes a la noche, se confirmó en el geriátrico de Alta Córdoba, justo a una cuadra de donde viven mis hijos y donde yo tengo el consultorio, se confirman 2 positivos. El sábado se cerró toda la cuadra, se evacuó a toda la población al San Roque y al Rawson. Y bueno, los vecinos, que la mayoría de los vecinos son quienes tienen a sus familiares ahí, tuve la posibilidad de estar acompañándolos vía remota y un poco ahondar en esto. La incertidumbre, el miedo, el qué hago, ¿no? Sacarles primero la estigma de que no son ellos los que generan el virus, no es un laboratorio donde se genera el virus, sino que la importancia del cuidado, los que tenemos adultos mayores a nuestro cargo, pasa un poco por ahí, por esta responsabilidad social de cuidarlos y de no desvincular, porque muchos me preguntaban sobre cómo van a estar, no podemos ir, no podemos hablar, no nos dejaron verlos, los despedimos mientras salían todos envueltos en esas cosas que los sacan en las ambulancias. Y por suerte tenemos un equipo muy interesante en el Hospital San Roque, del Servicio Social, con el que estamos articulando, para que si bien están en el aislamiento, se los empiece a preparar para lo que va a ser el después. Con todas las normas de bioseguridad de los equipos de protección personal, los adultos mayores, o los que están en geriátricos, o los que están en nuestras casas, debemos acompañarlos, debemos trabajar desde lo cognitivo, si no podemos llegarnos, crucigramas, juegos, jugar a las cartas, jugar a los dados, estar presentes, devolverles la temporalidad y la rutina, los ordenadores de la rutina, utilizar al máximo los dispositivos remotos para aumentar o reforzar las funciones cognitivas. Y otra recomendación importante es evitar que tomen contacto con sobreexposición a las noticias. Es lo que hemos sacado de esta pequeña intervención que hicimos en equipo con el Servicio Social de San Roque y estos 12 o 13 adultos mayores que fueron internados este fin de semana. Y con las familias que estamos haciendo el acompañamiento. Luego les iré contando, si quieren, cómo sigue el después. Bueno. Uy. ¿Hugo? ¿No escucho? ¿Hugo? No se te escucha, de silenciate, por favor. A ver, hola, sí, ahora. Ah, justo me no visitabas si... vos y yo me silenciaba, bien. Ay, señor. Perfecto, no sé Mariana. Si sirve de algo, vamos a ir aprendiendo sobre la marcha esto, para ver las reacciones y cómo se pueden ensamblar. Excelente. Muchas gracias, licenciada Vega. Bueno, te vamos a dar la posta allí, va a tener 20 minutos, el licenciado Mario Arraigada. Me voy a permitir hacer una breve introducción, porque su currículum me llegó de 19 páginas, así que vamos a abreviarlo un poco. Agradecer al licenciado Mario Arraigada, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, coordinador del Departamento de Psicología de la Emergencia de la Federación de Bomberos Voluntarios en Provincia de Buenos Aires. Algunas cositas como para destacar: cursó maestría en control psicosocial en catástrofes, atentados y desastres en España el año 2016-2018, y especializaciones en psicología de emergencias, primeros auxilios emocionales en emergencias, urgencia y desastres, psicotrauma, intervención psicológica en situaciones críticas, y evidentemente, por supuesto, ha sido expositor en numerosos congresos, jornadas y seminarios a nivel internacional. Así que es todo un gusto contar con su participación en este conversatorio. Muchas gracias, Mario. Gracias, Hugo. Gracias a todos. Bueno, quizás lo que dice mi currículum es que he trabajado bastante, que he caminado bastante, y que uno en el largo caminar encuentra experiencias, encuentra vivencias, y bueno, lo que queda a la altura de esta vida, en lo que a mí respecta me refiero, es tratar de transmitir, tratar de compartir y tratar por todos los medios de concientizar en algo que hace muchos años, particularmente en mi caso, vengo predicando
que es la psicología de la emergencia. Es decir, la psicología tiene distintas especialidades. En Argentina todavía no hemos logrado la especialidad reconocida a nivel universitario de psicología de la emergencia. Hay otras áreas que están más reconocidas, pero esta no. Pero bueno, a través de la idoneidad, a través de otro estudio y de otras actividades, fui juntando, acumulando experiencias, que es un poco lo que quiero transmitir, ¿no? Hoy. Particularmente yo voy a enfocarme en lo que llamamos la gestión de riesgo. ¿Y por qué? Porque todo lo que nos pasa alrededor generalmente es riesgoso. Yo puedo tener la concepción o puedo tener la impronta de considerarlo riesgoso o no. Por lo cual entra otro factor a jugar, que es la percepción del riesgo. Yo puedo tener percepción de riesgo o no. Eso dependerá mucho de las características de personalidad y de algunas otras cosas más que tenemos cada uno de nosotros. Pero estas situaciones en particular, yo veo bastante que hay muchísimas políticas, hay muchísimo accionar, hay muchísima intervención, pero a veces no veo, digamos, el total, lo global que requiere un enfrentamiento armado y estructurado en función de una necesidad. En este caso, yo lo llamo, lo pongo dentro de una gestión de riesgo, ¿no? Deberíamos nosotros asumir un plan, un trabajo, y asumir lo que es el riesgo en general. Por eso voy a tratar de poder ubicarme dentro de lo que es la gestión del riesgo. Como política municipal, provincial, nacional, internacional, a veces uno ve que no está planificado. Esto es nuevo, es muy nuevo, muy poco conocemos de esto. Los informes que hemos tenido no son totalmente claros, todavía no sabemos cómo es el contagio. Si bien es cierto, entendemos cómo, nos explican más o menos cómo es, pero no tenemos en claro cómo es, no tenemos en claro, digamos, el virus en sí, tenemos en claro algunas medidas de precaución que debemos de adoptar, pero todavía no vemos en muchos lugares la charla de la gestión del riesgo. Es decir, ¿cómo manejamos el riesgo? ¿Cómo manejamos, podríamos decir, cómo manejamos el virus? ¿Cómo manejamos la pandemia? ¿Cómo manejamos la epidemia? ¿Cómo manejamos...? La percepción del riesgo es un concepto epidemiológico, evidentemente. Y en este caso es más que necesario que lo repasemos, que lo tengamos en cuenta, particularmente aquellos que son responsables de armar, dirigir o generar estructuras de política de acción. Por eso, reitero, entendí oportuno comenzar con esto, ¿no? Trabajar sobre esto para que tengamos y para que quede y para que lo podamos discutir también una concepción y una idea general de lo que es el riesgo. Vamos a empezar a definir lo que es el riesgo. Vamos a ver una primera aproximación de lo que es el riesgo y vamos a ir tomando conceptos. Estos conceptos entiendo y pretendo que nos queden y lo vayamos viendo, ¿no? La gestión de riesgo particularmente, en primera instancia, es una amenaza. Ahí ustedes tienen la transparencia, es una amenaza. ¿Y qué es una amenaza? Cualquier factor externo de riesgo con potencial para provocar daños sociales, ambientales y económicos en una comunidad determinada en un periodo durante un tiempo determinado, en un periodo determinado. Esto coincide con lo que nos está pasando a nosotros. Estamos ante una amenaza que no sabemos de dónde viene, cómo es, tenemos ideas, pero que es cierto que nos provoca daños sociales, ambientales y económicos, y que en este caso es nuestra comunidad. Entonces, ese sería el primer paso y el primer factor de tener en cuenta. Es una amenaza. Todo lo que es una amenaza incluye un riesgo. Y para que yo pueda entender y gestionar una política o mi propia conducta, tengo que tener el concepto de amenaza. Es decir, tengo que percibir que el hecho es amenazante. Y generalmente es amenazante algo
donde yo no tengo clara conciencia o claro conocimiento de qué se trata. Doy como muchas veces ejemplo, bueno, lo que nos está pasando es un ejemplo, pero por ahí más arquetípicamente, más filogenéticamente, la oscuridad. La oscuridad es un fenómeno filogenético que es amenazante, por lo cual yo necesito, y nuestros antepasados generaron los fogones, las hogueras, para tener luz y para disipar la oscuridad. Entonces, tengo que tener conciencia de la amenaza y tengo que tener percepción del riesgo. Yo creo que de alguna manera está instalado dentro de nuestra sociedad, dentro de toda nuestra comunidad, la amenaza. Por lo cual, algunos, en mayoría, aceptan la amenaza y otros no. Por lo cual, hay un grupo que nosotros podríamos llamar rebeldes o transgresores, o como ustedes quieran llamarlos, que no perciben el riesgo, por lo cual actúan ante la amenaza desconociéndola o como si no existiese. Ese es el primer punto que yo quiero poner en claro. Ahora pasamos a lo otro, que yo en la medida que tenga claro esto, que pueda manejarme en forma correcta y en forma sincrónica, ver de dónde aparecen, qué es un riesgo y dónde aparecen y cómo lo debo de gestionar. Entonces las amenazas aparecen, por un lado, desde el punto de vista que podemos llamar, vamos a ponerlas en tres, pero ahora vamos a empezar con la primera, naturales. Son aquellas en las que no interviene la actividad humana, por ejemplo, como sismos, erupciones, algunos tipos de inundaciones, deslizamiento, entre otros. Yo todo esto lo junto con catástrofes, desastres y atentados. No voy a hablar de eso ahora, pero me he especializado en esos detalles y cuando hablo de la gestión del riesgo, hablo de la amenaza y cuando hablo de la amenaza, hablo de los, por lo menos, tres tipos de amenazas que tenemos. Naturales, que es la que acabo de decir, y esto, reitero, lo involucro dentro de lo que es catástrofes, desastres y atentados. Las que nosotros llamamos antrópicas o generadas por la actividad humana, también volvemos a lo mismo, cuestiones como incendios, explosiones, contaminaciones, accidentes de transportes, accidentes masivos, ferroviarios, micros, digamos, todo lo que entra dentro de actividades humanas generados por personas, por seres humanos. Y ponemos una final, que generalmente la ponemos un poquito más fuera del campo, que son mixtas, que son el producto de un proceso natural modificado por la actividad humana, como por ejemplo los deslizamientos por deforestación de las laderas. Esto ocurre mucho en Centroamérica, hay muchos deslizamientos de tierra, sequías, derrumbes por mala construcción de caminos o de construcciones también, canales que se desbordan o que son mal, digamos, armados o diseñados, viviendas en mal estado. Es decir, quizás en estos lados o por estos espacios los bomberos nos movemos más y estamos más en contacto, pero también entiendo que es pertinente para defensa civil y para cualquier otra actividad que tenga que ver con la defensa de las personas, ¿no? Entonces, incluyo dentro de estas tres grandes divisiones una gestión de riesgo. Dentro de la gestión de riesgo, y atento al poco tiempo que tengo, uno de los criterios más importantes que tenemos es la emergencia. Es decir, emergencia, yo muchas veces comento cuando estamos trabajando en esto, y lo comento aquí también, muchas veces no sabemos distinguir entre emergencia y urgencia. La emergencia, como su palabra, su raíz lo dice, emerge. Es decir, lo primero es la emergencia, lo segundo es la urgencia. ¿Y qué hago yo cuando hablo de urgencia? Estoy tratando qué tipo de emergencia tengo. Entonces vayamos a la definición. Es una alteración o daño de diverso tipo a la salud, los bienes, el medio ambiente, etcétera, que demanda respuesta inmediata de la comunidad afectada, generalmente causada por sucesos naturales, generados por la actividad humana o por la combinación de ambos, cuyas acciones de respuesta pueden ser manejadas por los recursos totalmente disponibles. Es decir, es importante
que yo pueda manejarlo con los recursos disponibles, porque si no ya dejaría de ser una emergencia. Vuelvo a recordar, primero es la emergencia, yo evalúo la emergencia y en función a la evaluación de la emergencia que voy a tener va a ser el criterio de la urgencia. Habrá una emergencia donde yo deba de concurrir de forma inmediata, habrá otra donde puedo mandar un equipo, habrá otra donde no se pueda mandar un equipo, o habrá otra donde tengo que mandar gente especializada. Entonces, la emergencia, reitero, junto con el criterio de evaluación y la urgencia, que es lo que yo efectivamente voy a llevar o a determinar. Entonces, tengamos en claro emergencia con urgencia. Otra cosa también importante dentro de este pantallazo es que si nosotros no tenemos esto, no podemos armar dispositivos de intervención. Es muy importante que haya, y yo en los lugares donde he tenido la oportunidad de estar y de ver, particularmente yo tuve una excelente experiencia en España. España sacó una muy buena experiencia de situaciones críticas, como el atentado de Atocha. Yo no estuve ahí, pero estuve en España hablando con gente que diseñó protocolos y modelos de intervención. Nosotros también tenemos algunos hechos muy importantes y muy emblemáticos en nuestro país, donde se produjeron situaciones críticas, y las emergencias generalmente aparecen, y por eso son emergencias, porque emergen de algo que yo no tenía esperado. Es decir, particularmente eso es lo que yo quiero recalcar, y después, cuando yo intervengo, bueno, ahí es mi criterio, mi lógica y mi sentido común que me va a permitir. En la medida en que yo tenga la posibilidad de anticipar hechos y sucesos, en la medida que puedo anticipar las emergencias, voy a poder manejar las urgencias. Uno aprende mucho de esto en los hospitales, ¿no? Sobre todo en los hospitales donde se trabaja con cirugías de urgencia y donde está todo asignado por la emergencia, ¿no? El equipo responde ante la emergencia con una respuesta determinada, valga la redundancia. Otro término que es importante tener en claro es el concepto de desastre. Por eso evoqué el tema de desastres, catástrofes y atentados. Y lo definimos como eventos adversos de mayor magnitud que las emergencias, por lo que superan la capacidad de respuesta de la comunidad afectada y exigen el apoyo externo, ya sea de otra región, jurisdicción o nivel gubernamental. Los desastres generalmente nosotros los vemos, por lo que generalmente son naturales, pero lo vemos en los ejemplos clásicos, el terremoto. Un terremoto es un desastre. La dispersión de petróleo en el mar es un desastre. ¿Por qué? Porque afecta a un montón de espacio biológico y humano, obviamente humano, para la redundancia, donde yo tengo que tener en claro y tengo que tener anticipado políticas y tengo que tener los recursos. Por eso es importante en la gestión del riesgo el concepto de desastre. También vamos a ver el otro concepto que para mí me parece muy importante, que es el riesgo, y que decimos que remite a la probabilidad en una comunidad de sufrir daños sociales, ambientales y económicos en determinado periodo de tiempo, en función de amenazas y la vulnerabilidad. Una buena gestión de riesgo permite minimizar potenciales daños, actuando oportunamente antes, durante y después de producido un desastre. ¿Qué queremos decir que remite a la probabilidad de una comunidad de sufrir daños sociales, ambientales y económicos en determinado periodo de tiempo? Por ejemplo, en las inundaciones. Si nosotros, hoy en día, en muchos lugares, ya hoy estoy hablando de nuestro país, en muchos lugares se conoce la hidrometría, y entonces, sabiendo los tiempos, los momentos y las determinantes de un desplazamiento de agua mayor al que comúnmente lleva el río, o ríos que están secos y se convierten, ocurre esto mucho, por lo menos por las cosas que me comentan, en algunos ríos de montaña y en algunos ríos de Córdoba, donde ha habido, tiempo atrás, ha habido algunos problemas porque estaba todo perfecto, cayó una lluvia y de golpe una cuenca que estaba totalmente seca y que la gente andaba juntando piedritas, se transformó en un caudal de agua que no podía no se podía evitar. Entonces,
si yo tengo el concepto de riesgo, puedo gestionar. Si yo tengo en claro eso, puedo gestionar. Yo hace un tiempo atrás estaba hablando, conversando con gente de la localidad de Salto, provincia de Buenos Aires, donde tienen el río Salto, y es un río que hace un par de años atrás generó una fuerte crecida, donde hubo una inundación muy particular, y donde la gente quedó afectada, y donde estuvimos trabajando, tratando de determinar dos cosas: la percepción del riesgo que la gente había tenido y la capacidad de resiliencia que la gente tuvo. A partir de haber entendido y comprendido el concepto de riesgo, se pudo gestionar y transitar la resiliencia y la prevención y el duelo también, porque en muchos casos hay que trabajar después del riesgo el duelo de esta situación. Entonces, se sacó buena experiencia de ahí, y reitero el tema del conocimiento, y reitero la resiliencia. Es un elemento bastante importante a tener en juego como consecuencia de una excelente gestión de riesgo. Otro concepto que me interesa tener en claro, que tengamos en claro, es el nivel de vulnerabilidad que tenemos nosotros. ¿Sí? Nosotros somos seres vulnerables. Los seres humanos somos seres vulnerables. Unos más, otros menos. Unos más vulnerables desde el punto de vista psíquico, otros más vulnerables desde el punto de vista físico. No importa, somos seres vulnerables. Lo que importa es el nivel de vulnerabilidad que tenemos cada uno, y esto tiene que ver también, antes de terminar de definir lo que es vulnerabilidad, con la capacidad que yo tengo de prevenir riesgos. Es decir, volvemos otra vez, ¿qué tan vulnerable es la sociedad? ¿Qué tan vulnerable es el modelo? ¿Qué tan vulnerable es la situación? Y hablamos de vulnerabilidad diciendo que es un factor interno de riesgo que tiene una comunidad expuesta a una amenaza en función de su predisposición a resultar dañada. Existe en la medida en que se haga o deje de hacer algo, por ejemplo, la ubicación geográfica de las ciudades, la calidad de la construcción de las viviendas, el nivel de mantenimiento en todo tipo de servicios públicos, el tipo de producción económica, el grado de organización social, la capacidad de gestión, etc. Esto lo tienen muy bien estudiado nuestros colegas, particularmente de Chile, Colombia, Ecuador, donde uno tiene la posibilidad de compartir comportamientos, actitudes y demás cuestiones que nos permiten a nosotros poder intercambiar y tener actitudes, digamos, de intercambio. Y las personas seguimos siendo más o menos iguales en todos lados. Será un poquito más, que yo lo veré desde la escuela tal, del paradigma tal, pero más o menos todos tenemos en la misma respuesta frente al mismo hecho. La mayoría. Yo lo he visto en España, reitero, lo he visto en Centroamérica, lo he visto en Chile, y bueno, donde también otro factor que tiene mucho que ver junto con la resiliencia, reitero, es el duelo. Es gestionar el duelo de aquello que yo perdí, o de aquello, sean seres queridos, sea una casa o sea un recuerdo. Les doy como ejemplo algo que todavía hoy en día sigue, ¿no? Cuando se tuvo que hacer la nueva federación, la nueva localidad de federación en la provincia de Entre Ríos, porque se empezaba a armar la cuenca, el dique de una de las centrales más importantes que tiene Argentina de hidroeléctrica, hubo que inundar la ciudad, porque ahí está el dique. Y hoy, bueno, hicimos todo lo posible, muchos no nos aceptaron en ese momento, pero hicimos todo lo posible para que la gente tuviese un tránsito adecuado. No lo tuvo, en cierta medida. ¿Por qué? Porque lo sacaron de un día para otro, los ubicaron dentro de una ciudad con todas las casas iguales, lo único diferente era la casa del intendente y la iglesia. Después todo el resto, las casas iguales. Se separó la familia. No había, los vecinos que eran vecinos de toda su vida, dejaron de serlo. Sus casas, que eran casas hechas por ellos mismos, con sus diferencias, con su acreditación histórica, familiar, desapareció. Todo lo habitual que tenían, los cables, fíjense lo que yo estoy hablando, los cables eléctricos, los cables de la luz, los cables del teléfono, la puertita de la casa, todo eso desapareció. Y se inundó.
Mario. Y la gente no tuvo tiempo de hacer su duelo. Y el duelo, aún hoy, lo siguen haciendo en lo que quedó, o poco que quedó, del cementerio, y quedó una cruz muy simbólica ahí, y el resto está inundado. Y la gente va a poner flores a la mitad del camino del cementerio, hasta donde Profesor, se puede llegar. Mario. Bueno, sí. Ahí estamos llegando. Bueno. Está bien. Yo lo que quiero recalcar, hay mucho para decir esto, y lo quise enfocar de esto y pedí enfocarlo, es desde el punto de vista de las políticas y de cómo tenemos que enfrentar y que hay modelos para enfrentar. Si nosotros no tenemos un modelo, no tenemos una estrategia, no tenemos una planificación adecuada, todo lo que hagamos está bien, no está mal, es bueno, pero es individual. Nosotros necesitamos tener, por lo menos los que somos actores de todo esto, tener un común de acción general, para que no sean intervenciones particulares, y fundamentalmente esto que estamos haciendo ahora, ¿no? La posibilidad que yo tengo también de compartir con ustedes y de poder escuchar y de poder promover estas cosas que me parecen de muy buen criterio, muy lógicas y muy apropiadas. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Justamente ese es uno de los objetivos, ¿no? Tratar de promover, tratar de intercambiar ideas y justamente contribuyendo a una discusión y reflexión y en la construcción social de riesgo, como decía el profesor Lave, pero que tiene que ver con esto de contribuir a un dictado y a un diseño de políticas públicas, que es justamente lo que nos está faltando. Muchísimas gracias, licenciado Raigada. Ahora le voy a dar paso a la licenciada Claudia Sosa. Ella fue subdirectora de prevención de adicciones de la Municipalidad de Córdoba en la gestión del doctor Mestre. Trabaja en atención de situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes y en abordaje de promoción de derechos y prevención de su vulneración. Cumple tareas de docencia en la formación de operadores terapéuticos en adicciones y en docentes preventores en la Universidad Nacional de Córdoba. Y realiza tareas y ha hecho coordinación de programas de prevención de consumos problemáticos de drogas en jóvenes escolarizados en medio y jóvenes no escolarizados en proyectos de carácter comunitario. Un breve resumen de su currículum, así que muchísimas gracias, licenciada Sosa. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, Ramón, Hugo, Mariana. Y la verdad es que buenísimo haber escuchado a Mariana y al licenciado Raigada, porque en realidad ponen en contexto lo que vamos a abordar ahora, que tiene que ver con la situación de consumo en el marco de la pandemia y fundamentalmente en el confinamiento en el que estamos. Era esperable, si bien creo que no se pudo prever con antelación, al comienzo del confinamiento, me parece era esperable que la salud mental quedara afectada por tanto tiempo, digamos, de cuarentena, tanto tiempo estar en casa. Pensemos que en términos generales el distanciamiento, el aislamiento y el confinamiento no son compatibles con la salud mental. Digamos, en términos generales no sería una indicación nunca de salud mental y obviamente esto iba a generar un impacto. Martín, ¿puedo poner ¿Lo pongo yo al Sí, Claudia, cuando quieras. Lo pongo de acá. Exacto. ¿Está? Bárbaro. Yo les quiero compartir un estudio. ¿Lo puedo modificar? ¿Lo puedo pasar yo, Martín? Sí, lo pasas vos, Claudia. A ver. No estoy pudiendo pasarlo. ¿Con el teclado? Sí, con el teclado. Ahí está. Ahora sí. Gracias. Quería compartir una encuesta reciente que hizo la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Psicología, que estuvo midiendo, se hizo entre principios de abril y principios de mayo, y estuvo midiendo el consumo de sustancias psicoactivas en cuarentena. ¿Sí? Entre quienes admitieron haber consumido en este periodo de aislamiento, hay un 41% que aumentó la frecuencia de consumo. Digamos, personas que ya consumían empezaron a consumir más seguido.
Hay un 33% que incrementó la cantidad, digamos, la frecuencia es la misma, pero consume más de lo que ya consumía. Hay un 20% de personas que reconoció haber violado la cuarentena para conseguir sustancias, digamos. Esto habla de la compulsión al consumo, digamos, no poder respetar una pauta social puesta para ese momento y tener que transgredirla para poder continuar un consumo que ya venía en curso. ¿Qué es lo que más se ha consumido? Alcohol, fundamentalmente, nicotina, marihuana, psicofármacos, en este orden, ¿sí? Y como vemos, 3 de los que están mencionados son sustancias legales, ¿sí? Que no es un dato menor, ¿no? Por la accesibilidad a la que tenemos. Y fundamentalmente se consumió para gestionar la ansiedad, que es algo de lo que María presentaba en principio, digamos, cómo se ha incrementado la ansiedad en este periodo de cuarentena, y es algo que se buscaba también a conseguir relajarse. Sí, esto con el consumo de sustancias. Hay otro hallazgo importante que presenta este estudio, que, bueno, no evito, se están haciendo otros estudios también de cuarentena, de consumo en cuarentena, lo está haciendo Cedronal, hay hechos en otros países, pero este me interesaba porque, bueno, estaba hecho en Córdoba y porque, bueno, ya está publicado. Hay un 10% de las personas consultadas que comenzaron a consumir sustancias y antes no las utilizaban. Esto también es un dato, ¿sí? Porque nos habla de cómo estamos gestionando las emociones y qué estamos haciendo con esto que nos sucede. Digamos, cuáles son los recursos que a los que estamos echando mano para poder vivir lo mejor posible esta cuarentena. De estos nuevos consumidores, la mayoría mencionó que empezó a tomar alcohol y antes no tomaba. Lo mismo pasó con la nicotina, un poco menos, la marihuana, y hubo un aumento también en personas que empezaron a consumir psicofármacos. Digamos, algunos consultaron a un médico, les recetaron los psicofármacos, y otros directamente los consiguieron. Bueno, estos son datos importantes porque es muy difícil medir el impacto que tiene que tiene la cuarentena en la emocionalidad, en la salud mental. Es difícil medirla. Acá se está midiendo un aspecto en particular, que es el consumo, pero que me parece que da mucho dato acerca de cómo estamos enfrentando una situación como esta. Para conversar un poquito más digamos, cuáles son las cuestiones que han ido cambiando en relación al consumo de sustancias en esta cuarentena, en este periodo de confinamiento, en general hay estos 3 elementos, el sujeto, digamos, la persona, el contexto y las drogas en sí mismas, que son elementos que interactúan en cada persona generando un consumo problemático o no, ¿sí? Y esta interacción va a dar como diferentes consecuencias, ¿sí? Para cada uno, para la persona que decide consumir. En relación a las drogas, digamos, tenemos que decir, bueno, la Organización Mundial de la Salud la define como toda sustancia que introducida en el organismo vivo puede modificar una o varias de sus funciones. Si bien acá hablo de drogas, tendríamos que extenderlo un poquito más y hablar de objetos de consumo, porque convengamos que en este periodo de cuarentena, en este confinamiento, hemos aumentado el consumo no solo de las drogas legales e ilegales, sino que por ahí hemos aumentado el consumo de alimentos, ¿sí? sin un orden, sin un cuidado, hemos aumentado el consumo de pantallas también, ¿sí? Entonces digo, estos son otros objetos de consumo que se han exacerbado en este momento de cuarentena. Y cada vez que diga drogas, estoy diciendo drogas legales e ilegales, porque como vimos en el estudio que los resultados se presentaron, las que más se consumen son las drogas legales. Esto, el considerar este aspecto de drogas es súper importante porque va a estar condicionado un poco por la disponibilidad que hay, la posibilidad de circulación, de obtención, y esto se ha modificado en este momento de cuarentena. Digamos, la disponibilidad es mayor de las drogas legales. Por eso también en parte explica por qué se han consumido más drogas legales. Las drogas ilegales, bueno, sabemos que hace mucho que hay delivery de drogas, las que hay a domicilio, las ilegales, pero bueno, esto también lleva un tiempo de acomodación, ¿sí? Porque hubo que el narcotraficante o lo que hacía el microtráfico tenían que organizarse diferente para proveer drogas a quienes ya estaban consumiendo, ¿sí? Esto fue una modificación. Lo que no se modificó es la disponibilidad de las drogas legales. El aumento del cigarrillo y el alcohol, eso ha estado. Por otro lado, la búsqueda, digamos, del consumo de drogas, que muchas veces tiene que ver con evitar sentir una emoción, o con la búsqueda
cambiando la situación en la que estamos, pero en realidad la búsqueda de un efecto siguió sucediendo. Y en algunos momentos, algunas drogas que tenían un determinado significado en la vida de las personas y quienes habían decidido consumir fueron cambiando. Por ejemplo, algunos consumos de alcohol que estaban ligados a la reunión social, al encuentro con otro o al esparcimiento, fue cambiando el significado y la búsqueda que se hacía con esto. Lo que antes era el intento de tener una relación social o de tener una relación social un poco más relajada con el consumo de alcohol, a lo mejor el mismo alcohol se empezó a usar como inductor de sueño, por ejemplo. Entonces, lo que ya no se hacía en una reunión social, porque no podíamos reunirnos, empezó a incorporarse con otro significado y con otra intención. Tomar todas las noches un vasito de vino o una cerveza que me permitiera relajarme y dormir mejor. ¿Sí? Este tipo de cosas también han ido sucediendo y tiene que ver, está asociado todo a la consideración que tenemos de las drogas y a la búsqueda que tenemos en esas drogas. El otro de los elementos que decíamos que eran las drogas, el sujeto y el contexto. Nosotros como personas, digamos, no todo el mundo puede desarrollar una adicción y un consumo problemático, algunos tienen la posibilidad y otros no, por un montón de cuestiones de orden biológico y psicológico. ¿Qué pasa en este momento de confinamiento, en este contexto de pandemia? Hay muchísimas cuestiones de orden psicológico que se han ido modificando. ¿Sí? Hay cuestiones de habilidades sociales que teníamos incorporadas y que tuvimos que empezar a manejar distinto. Tenemos que empezar a ver esta habilidad social para relacionarme que tenía yo, cómo la modifico y la adecuo a una forma de relación que es distinta a través de una pantalla, por ejemplo. ¿Sí? Los psicólogos trabajamos mucho con toda la información no verbal, con el observar a la persona con la que estamos conversando. Esto ha cambiado significativamente, porque ahora a través de la pantalla no se percibe lo mismo que se perciben en el contacto directo. ¿Sí? Como les decía, habilidades sociales que teníamos ensayadas y que ya sabíamos usar, hay que modificarlas, hay que empezar a ver cómo hacemos algunas vinculaciones o cómo resolvemos algunas cuestiones a través de pantallas o con algunos cambios en esta situación. Pensemos también en cómo afecta psicológicamente a algunas poblaciones en particular. Hay un cambio en nuestro psiquismo a partir de esta situación que puede ser traumática para muchos. Muchos podrán aprovecharla como una oportunidad de mejorar muchos aspectos de la vida. ¿Sí? Hay muchas cuestiones que se pueden ir pensando y se pueden ir modificando para que esto sea una situación que a la larga vaya beneficiando. Lo cierto es que algunos no van a poder hacer esto, al menos no sin una ayuda profesional. Hay cambios importantes en la relación que tenemos con los sistemas sociales. Los sistemas sociales en general operan como contención y hace que nosotros como personas nos manejemos de determinada manera, contando con los sistemas sociales en los que transitamos. ¿Sí? Pensemos también en cómo puede afectar esto al psiquismo de un niño, una niña, un adolescente que está en formación. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, en la importancia que tiene en la construcción de identidad de un adolescente, el momento de separación del padre, digamos. En la adolescencia, cuando uno no tiene ganas de tener los padres pegados, ¿sí? Uno quiere tener una distancia, quiere diferenciarse, resulta que ahora estamos compartiendo 7 días, 24 horas con papá y mamá, ¿sí? O con el adulto que convivimos. Esto genera una situación estresante, obviamente, y hay que empezar como a buscar otras formas de resolver el tema de las distancias, de las cercanías, de la intimidad, porque lo cierto es que el adolescente tiene necesidades de contacto permanente con sus pares, cosas que, a ver, convengamos que los adolescentes hoy en día tienen mucho contacto a través de las redes, pero además tienen el contacto físico, el contacto presencial. Acá eso se los ha privado de esto, y esto es una parte importantísima de la constitución de su identidad. ¿Sí? Lo mismo que esto que decía, la distancia con los padres. Entonces, digamos, son cuestiones que necesariamente afectan. Con los niños, yo he visto algunos videos circulando que, bueno, los padres con la mejor de las intenciones filman a sus niños haciendo cosas, y he visto algunos videos donde muestran a niños diciéndole a los padres que no pueden salir, porque afuera está el virus, por ejemplo.
analicemos cuál es el impacto que esta situación tiene en un niño de 2 o 3 años, ¿sí? Que está diciendo, que está percibiendo como amenazante el exterior, digamos. Atravesar la puerta de su casa es algo amenazante, y así como percibe el mundo exterior. Digo, alguien que se está formando recibe un impacto de esto. Hay que ver cómo trabajar después esta cuestión cuando los niños puedan salir espontáneamente, ¿sí? Pero convengamos que esto es algo que tiene que ver con cómo se percibe la realidad, dentro de casa y fuera de casa. El contexto, como otro de el tercer factor que siempre interviene para que se genere o no un consumo problemático, es algo que está permanentemente influyéndonos. Nosotros vivimos en un contexto en el que la invitación al consumo es permanente, ¿sí? En otros momentos, el consumo de sustancias nos marginaba de algún modo, nos dejaba fuera de los sistemas sociales, fuera de muchas situaciones. Desde hace un tiempo ya largo, el consumo de lo que sea, no solo de sustancias psicoactivas, nos da ingreso a la cultura, digamos, y casi que en algunos espacios nos da identidad. ¿Sí? El consumir lo que sea, consumir ciertas prendas, consumir ciertos espacios culturales, y consumir también sustancias ilegales y sustancias legales, ¿sí? Si bien la tolerancia que vamos teniendo a estos consumos va cambiando con el tiempo, porque cada vez toleramos un poco más, lo cierto es que en este contexto de pandemia se han ido naturalizando algunos consumos, y con esto se va modelando la percepción del riesgo que tenemos de algunos consumos, y esto siempre aumenta más la posibilidad de consumo. Cuando no lo percibimos como algo riesgoso, es más fácil que accedamos a esto, ¿no? Entonces, vamos modificando nuestra tolerancia social a los consumos, por ejemplo, dentro de casa. A lo mejor algunos adultos que, por ejemplo, no fumaban en presencia de sus hijos, ahora estar todo el tiempo con sus hijos, pueden salir a fumar al patio a lo mejor, pero los chicos ven que están fumando y que salen al patio a hacer algo que se ve que no se puede hacer dentro de casa. Digo, hay una serie de mensajes que estamos dando que ya no lo podemos ocultar con los chicos, ¿no? Y esto tiene que ver también con este periodo donde tenemos algunas limitaciones para tener espacios de intimidad. Todo lo que tenemos en términos de creencias y de actitudes hacia el consumo y los modelos sociales que tenemos de resolución de conflictos quedan como al descubierto. Estamos todos bastante expuestos, conviviendo con la misma gente tanto tiempo, ¿sí? Hay cosas que a lo mejor no hacíamos, como les decía, esto de fumar, o no mostrábamos algunos modos de resolver conflictos, y ahora, como estamos expuestos y nos relajamos en esto, sin duda los vamos transmitiendo con más claridad a los niños y a los adolescentes. Hay una cuestión que dentro de todo es una buena noticia, y es que si bien aumentó el consumo de adultos, disminuyó el consumo de drogas en jóvenes. El consumo de los jóvenes está muy ligado al contacto social, ¿sí? Está muy ligado a esto de compartir con otros. Tenemos en general el consumo de alcohol está muy ligado, bueno, conocemos el tema de las previas, cómo se consume, está muy ligado a contextos de esparcimiento, ¿sí? Esto de tener el alcohol ligado a la recreación es algo que se da mucho en los jóvenes. Y al no tener estos espacios de encuentro físico, de fiestas, ha disminuido el consumo de los jóvenes. Y en realidad es una excelente oportunidad para poder abordar esto en casa, ¿sí? El significado que tiene el consumo, la necesidad del consumo y qué es lo que se busca con esto. Digo, porque dada la disminución del consumo, es una posibilidad que tienen. O sea, claramente pueden consumir menos y pueden encontrar otras formas de divertirse o de relacionarse. En general, los jóvenes asocian el alcohol fundamentalmente a una socialización exitosa, ¿sí? Somos incluidos en determinados grupos muchas veces por esto de poder consumir alcohol o poder consumir grandes cantidades de alcohol, ¿no? Hay otra cuestión. Yo les decía, esta encuesta que se hizo fue tomada en el mes de abril. Ahora, los efectos emocionales, los efectos psicológicos de este periodo no son iguales en los primeros 15 días del confinamiento, a los 2 meses o a los 4 meses. De modo que tampoco podemos saber si
esto tiende a aumentar el consumo de sustancias o no. Como tampoco es fácil predecir si las personas que han empezado o han exacerbado sus consumos van a poder disminuirlos o dejar de tenerlos una vez terminado el confinamiento, ¿sí? Esto tiene que ver también con el hecho de que muchas de las situaciones que de pronto nos hacen sufrir a una sustancia preexisten a la cuarentena. No podemos decir que en este momento que la pandemia o la cuarentena ha generado consumo, ¿sí? Hay situaciones que tenemos, situaciones personales, situaciones familiares y sociales que son previas. Y en todo caso, algunas de las condiciones dadas en este momento han disparado para que podamos exacerbar algunos consumos. En esta cantidad de emociones y sube y baja de emociones que tenemos, muchas veces la respuesta adecuada termina siendo esto, ¿no? A emociones que son naturales, como respuesta a esta situación, terminamos dando una respuesta negativa o una respuesta inadecuada para nuestra salud. Algunos inconvenientes que se han sumado en este momento, digamos, las personas que ya estaban en tratamiento por consumo, los espacios terapéuticos se han ido adecuando para poder atender online y han seguido conteniendo en gran medida. Hay muchas personas que no les resulta bien esto de ser atendidos a través de una pantalla y personas que han discontinuado tratamiento, esto ha modificado la adherencia de algunos tratamientos, pero los servicios se han adecuado a la necesidad de continuar tratamiento. En lo asistencial, no así lo preventivo, ¿no? Y esto es una cuestión grave porque sí tiene que ver con política pública. Todo lo preventivo se ha, no sé si dejado de lado, pero claramente no se ha seguido abonando o trabajando. Digamos, se han dado cambios en el soporte social. Hay un sistema de cuidado que hay muchas bases, todos tenemos, ¿sí? Pero en algunos lugares se nota más que en otros, porque tienen menos recursos, ¿sí? Entonces, ha habido cambios importantes en los soportes sociales. Digamos, todos los sistemas de cuidado, como instituciones, organizaciones y grupos que transitamos, han dejado de funcionar con la misma modalidad que tenía, con lo cual han dejado de cuidar como cuidaban antes, ¿sí? Entonces, en términos preventivos ha habido como una falla importante, ¿sí? Lo mismo el tema de la contención a los equipos de salud que están en la primera línea, si bien fue una sugerencia y muchas instituciones efectivamente se llevó a cabo, es difícil de sostener y muchos no lo han sostenido. Es como si fuese una sugerencia y una opción, cuando en realidad forma parte de la salud, que es lo que se está hablando. El enfoque de salud integral incluye la salud mental, porque somos enteros, digamos. Esto también ha hecho que se den algunas situaciones de compromiso emocional de los trabajadores de salud que están en primera línea que no han podido tramitar convenientemente. En relación a este momento en particular, me gustaría que pensemos y bueno, que discutamos si es posible algunas líneas de prevención. Si pensamos la prevención como un conjunto, esto es una definición de Thomas Arnault, es mía. Si lo pensamos como un conjunto de esfuerzos que una comunidad pone en marcha para reducir de manera razonable que en su seno aparezcan problemas relacionados a los consumos de drogas, estamos pensando que esto de prevenir abarca a muchas personas y tiene que ver con una cuestión comunitaria y que va a atender no solo a los consumos, sino a los problemas que se generan y se relacionan con el consumo, ¿sí? En este sentido, me parece que una línea de prevención posible es esta construcción de mecanismos de afrontamiento donde se pueden integrar algunas acciones preventivas, digamos. En general, hay instituciones que hacen un aporte preventivo, en general en específico, pero muchas veces lo abordan también específicamente el tema del consumo, que han como dejado de prestar el servicio en este sentido. Pensemos, por ejemplo, cómo las instituciones escolares se han ido adecuando a esto de enviar contenidos, de mantener una comunicación con sus alumnos, pero fundamentalmente centrado en la transmisión de contenidos. La escuela, en general, hace mucho más que eso. La escuela, además de los contenidos, nos enseña a relacionarnos con otros, nos enseña habilidades sociales, nos enseña a regular conductas y nos contiene y, al menos desde la ley, digamos, hay una ley que dice claramente, que indica que se debe trabajar la prevención en el ámbito educativo. Esto ha dejado de ser, digamos, como que este aporte, fundamentalmente desde
incluso todo lo que significa, en términos de prevención, el vínculo afectivo que se genera en la escuela, que también aporta lo preventivo, ha dejado de suceder, ha dejado de contener. Lo mismo en los espacios laborales y en los espacios comunitarios. Entonces, poder construir un mecanismo que tenga que ver con que esas instituciones continúen aportando lo que aportaban en términos preventivos sería una línea interesantísima de trabajo y que aportaría sin duda mucho. ¿Licenciada? Sí, ya no tengo tiempo, termino. Bueno, esto digo, garantizando la accesibilidad y la continuidad de los cuidados, que me parece que es muy importante, y siempre poniendo eje en el cuidado integral. Y termino diciendo que en realidad hay líneas de prevención posible en casa, ya que estamos todos conviviendo, tenemos la posibilidad de, en esta dinámica nueva que se ha dado, podemos observar, podemos trabajar conductas, todo lo que sea mejorar la comunicación, y lo que es reconocer, identificar y validar emociones, digamos. Yo siempre digo, no es lo mismo decir me siento mal que decir me siento triste, ¿sí? Ahí estoy identificando una emoción, puedo saber de qué se trata y puedo autovalidarla, decir, estoy triste por esto, y está bien que sea porque es una reacción normal, y puedo validarlo en otro. Y esto es súper importante en términos preventivos también. Y todo lo que tiene que ver con modificar dentro de la casa, en función de esta situación nueva, las pautas de comportamientos, normas, el manejo de las distancias, los límites, la flexibilidad, esto aporta también en términos preventivos familiares, ¿sí? Yo dejo acá, quería compartir esto con ustedes. Bueno, sin duda quedaron un montón de cosas afuera, pero me parece importante como plantear algunas líneas como básicas, ¿sí? Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Allí vamos a dejar también los datos, las casillas de correo para que se realicen las consultas del caso. Muy bien, se le agradece a los tres expositores. Han estado un poco tímidos con las preguntas, sin embargo, allí he tomado nota de algunas que se estuvieron realizando en la caja de chat. Si bien hay una, esta que planteaba Noemí, a los adolescentes y sobre todo a los jóvenes, algunas herramientas para seguir acompañándolos en estos momentos que sienten gran pérdida, ¿no? Es un poco lo que planteaba la licenciada Sosa hace un ratito. Y Verónica Parola planteaba a los niños de nivel inicial, ella realiza Zoom con ellos y expresan angustia, ¿no? Inclusive algunos lloran, y es tanta la impotencia que siente ella, ¿no? ¿Cómo se le explica esta situación? No sé quién de los tres quiere realizar un comentario sobre eso. Claudia. Yo hago un aporte y sin duda los colegas van a poder hacer algo más. En relación a los niños, es bueno siempre poder conversar abiertamente lo que sucede, ¿sí? No todos los niños reaccionan igual, ¿sí? Pero claramente hace un tiempo atrás la Asociación Argentina de Pediatría empezó a notar cuadros de depresión, empezó a notar situaciones en los niños que estaban asociadas a este momento que vivimos de la pandemia. En casa lo mejor es hablar con claridad acerca de qué se trata y que todo eso tiene que ver con el cuidado, ¿sí? Y como decía antes, poder reconocer esta emoción, este llanto, con qué tiene que ver, ¿sí? Porque hay cosas que son canalizables, digamos, y se pueden de algún modo reparar. Si el llanto tiene que ver con que no puedo verme con mi compañerito y siempre me veía conversar de otras cosas, no solo del colegio, y ahora no estoy pudiendo, eso como papá, como mamá, podemos empezar a verle la vuelta. Pero de todos modos, y esto desde la validación, es decir, esto es natural lo que te pasa. Es natural porque estamos todos en esta situación. Conversar lo más abiertamente posible, digamos, esto como que no hay secretos, porque además todos los medios hablan de lo mismo. Y poder limitar y orientar lo que escuchan y lo que los chicos pueden, y poder explicar acerca de lo que escuchan, ¿no? Me parece que eso ayuda a tramitar diferente las emociones que surgen en relación a esto. Perfecto, muchas gracias Claudia. Mario, Mariana, ¿algo para agregar? No, creo que lo que dijo Claudia es clarísimo. No habría mucho que agregar. Fantástico. Yo también estoy de acuerdo, sigo en acuerdo con ella, así que no tengo nada más para agregar. Solamente volver a reiterar este planteo de
una gestión de riesgo. Estamos frente a una situación de riesgo y estaría bueno, yo estoy generando, ya se armó una red argentina de psicología de la emergencia y se armó una red latinoamericana del Caribe de psicología de la emergencia. Es decir, recabar y tratar de combinar con otros colegas que tienen experiencias o que están sufriendo cuestiones parecidas a las nuestras y que a veces las afrontan con otro criterio, ¿no? Está bueno saber cómo transitan este tema otros colegas en otras partes del mundo y en otros países, ¿no? Solamente agregar eso. Es un riesgo, trabajemos con el riesgo. Excelente. Muchas gracias Mario. Aquí tengo una consulta. ¿Cuáles serían los trastornos conductuales que presenta un adulto mayor que indiquen, y que sean indicativos, ¿no?, que su salud mental está siendo afectada por esta cuarentena tan extensa? ¿Hacia quién va? ¿Mario? No, contesta. Bueno, no, era simplemente esto que siempre y cuando, dependiendo de cómo venga transitando su salud mental el adulto mayor, no todos los adultos mayores reaccionan igual. No, muchos tienen redes sociales, redes familiares, siguen comunicados vía remota, siguen haciendo actividades y rutinas, muchos otros no, también depende de si tienen o no un deterioro cognitivo previo, pero lo ideal para saber si hay un deterioro, primero saber si venía transitando algún deterioro cognitivo. Y segundo, reforzar, no pensar en el vaso medio vacío. ¿Qué trastorno? A ver, yo dije al comienzo esto, no psicopatologizar lo que ocurre ahora en el marco de la pandemia, ¿no? Todos tenemos una historia de vida. Todos venimos transitando la vida con algunos núcleos duros y otros no. Entonces, en ese marco, no acotar las cosas, todas las reacciones que aparezcan en el nombre del COVID, ¿no? Porque sería desmerecer cómo cada adulto mayor ha transitado su vida y llega el momento en el que está. Estar atento a eso, a pérdida en las habilidades de la vida diaria, a ordenadores o rutinas que va dejando que empieza a perder el interés. Esto de lo cognitivo es muy importante, reforzarlo desde cosas simples, jugar a los dados, jugar a las cartas, hacer un crucigrama, sopa de letras, jugar al ajedrez, para mantener conectado, ¿no? Pero tiene que ver, vuelvo a insistir, no hay que limitar cada situación de grupos, lo que se ha tratado de llamar grupos vulnerables, no hacerlo como patrimonio de la pandemia. Cada uno somos seres humanos, mujeres y hombres, que nos atravesó esta pandemia. Pero venimos todos teniendo mecanismos para afrontar, algunos se nos debilitan y a otros no. En el caso que se debiliten hay que fortalecerlos. Bueno, muchas gracias Mariana. Bueno, una última consulta, y reiterando que si hay consultas que quedaron allí pendientes se van a responder vía correo electrónico. Allí Gaby Callejas apunta algo que mencionaba recién Mario, esta consulta que tiene que ver con si cree que se va a repensar la manicomialización como un eslabón terapéutico en salud mental, ya que queda demostrado que el encierro no alude a la salud mental, sino apostar más a tratamientos ambulatorios. Esa es un poco la consulta. Y sí, nosotros en este momento requerimos de tratamientos ambulatorios, es decir, estamos frente a una situación, reitero, poco usual, donde las conductas pautadas con anterioridad no son las más, estamos viendo que no son las más adecuadas. Y, bueno, como decía recién la licenciada Vega, se me fue el audio. Se le fue a Mario. Mario, fíjate que te quedaste en mute, Mario. Mario, si podés, tenés que aceptarlo. Ahí está. Sí, perdón. No, decía que coincido plenamente con la licenciada Vega respecto de que no hay que instalar no estar instalado permanentemente en la noticia cotidiana, es decir, mucha gente vive prendida al noticiero, prendida. Está bien, tenemos que estar informados, no tenemos que ignorar la realidad, pero tampoco vivir dentro de una cuestión que nosotros
no somos estadísticos, no estamos llevando la estadística ahora de lo que pasa, sí saber lo que pasa, ¿no? Y también ver un poquito respecto, y después contesto la pregunta que me hacían, respecto de el tema de lo vulnerable o no que es la persona en función de la noticia que recibe. Es decir, uno debería analizar la noticia. Recién me acaba de llegar una noticia, nosotros en la ciudad de Mar del Plata hoy tuvimos 4 muertos, y bueno, veo que con mucha información el diario local pone en antecedentes que ha fallecido otra persona más que tiene 99 años. Y la pregunta mía es, toda muerte, evidentemente, yo trabajo con la muerte, estoy de la mano de la muerte, he estado en 3 circunstancias a un paso de la muerte, es decir, no me es indiferente la muerte, pero analicemos, ¿no? ¿Qué expectativa tengo yo para una persona de 99 años? A nosotros se nos plantea ese tema, y he visto que en España, he hablado con algunos colegas de España, en los primeros tiempos se planteó esta historia, quién quedaba en el respirador y quién no quedaba. Pero también a los bomberos se nos plantea el tema ético. Yo lo he planteado muchas veces. Si yo tengo que salvar, si hay 2 personas atrapadas dentro de una estructura que se va a caer, esto es BREC, búsqueda de rescate en estructuras colapsadas, USAR. Si yo tengo 2 personas, una madre y un hijo, en una estructura que solamente puedo rescatar a uno porque se cae, porque está inestable, ¿a quién rescato? Y claro, es un dilema ético, moral, y yo le explico al bombero, porque he tenido la experiencia. Si saco a la madre me va a reclamar toda la vida de por qué dejé morir al hijo. Si saco al hijo, el hijo me va a reclamar toda la vida por qué dejé morir la madre. Entonces, la muerte también tiene una explicación, tiene una interpretación y tiene una expectativa. Y hay casos donde yo no puedo salvar a nadie y bueno, tengo que convivir, por eso los bomberos tenemos muchos problemas y por eso hemos puesto tanto en la provincia de Buenos Aires como en otras partes del país la especialidad de psicología de la emergencia. ¿Por qué? Porque el bombero también se abolla con estas cosas, le quedan, y estos dilemas cuando no los puede resolver, quedan adentro. Y la otra instancia es, no podemos institucionalizar a los mayores. Hay una instancia que a veces el adulto, en algunos lugares de reservorios, llamémoslo así para no decir de otra manera, pasan a formar parte del inventario del local. Es decir, el viejito fulano pertenece y hace 22 años que está metido, 10 años, 15 años. Es decir, es esa forma de generar un mueble donde hay una persona. Y eso tampoco es bueno. Por lo cual debe de haber actividades y debe haber, y está bueno, el tratar de envejecer de la mejor manera posible. Hay que saber envejecer, hay que aprender a envejecer. Y la tarea nuestra, que trabajamos con la psiquis, es también tratar de ayudar a envejecer. Como decía la licenciada Vega, haciendo sopa de letras, o dándole importancia, el cariño, el afecto y el reconocimiento. Yo siempre digo, los viejos necesitamos que nos reconozcan, los viejos necesitamos ser útiles, los viejos necesitamos tener un fin en la vida, porque nuestro fin en la vida, hablo como viejo, es morirnos. Entonces, es un fin bastante crudo. Ninguno queremos tener ese fin. Entonces, tratemos de poner ese espíritu en la gente mayor, y sobre todo en estos momentos, donde el mayor es visto también como un elemento peligroso. Yo a veces veo noticias donde algunos vecinos, qué sé yo, porque hay una persona, un señor mayor enfermo, o porque hay un señor mayor, es posible que se contagie, es posible. Bueno, y toman actitudes muy agresivas. Que por ahí estudiándolas uno, ¿no? Pero bueno, ese tema es el que tenemos que también tratar de fomentar y trabajar. Y te agradezco mucho, Hugo, la oportunidad. No, por favor. Muchas gracias a vos, Mario. La verdad que un tema súper interesante, importante. La verdad que nos quedaríamos hasta un rato largo más. Pero bueno, quizás que quede allí como un desafío y una oportunidad
para retomar estos temas en un futuro próximo. Y Mariana. Acá estoy, querido. Ya vamos cerrando. Bueno, fui tomando nota de algunas cosas que iban diciendo. Usted ya me conoce a mí, se me hizo un enredo. No tengo su poder de síntesis, pero Mario justo me dio en esto el pie, porque con el tema, hay una cosa que tengo pendiente que te lo dije que venía trabajando, el tema de la estigmatización social, ¿no? La estigmatización social, a ver, en el contexto de la salud vendría a ser asociar negativamente a una persona o grupo de personas con una enfermedad, ¿no? Este brote, en un brote esto puede afectar negativamente a los que pertenecen a ese grupo de personas, los que comparten esas características. En este caso me refiero puntualmente a lo de los adultos mayores, ¿no? Es como que el grupo de personas que presentan estas características, que serían los adultos mayores, se los asocia negativamente con una enfermedad específica, en este caso el COVID, se los estigmatiza y termina lastimando profundamente porque es como que se sienten que son menos humanos o que algo hicieron mal, por lo cual les está ocurriendo esto, ¿no? Entonces, donde ahí también tendríamos que revisar un poco el tema de los prejuicios, ¿no? Como ante las crisis siempre sale lo peor y sale lo mejor también. Y como sociedad también esto nos llevaría a cuestionarnos el tema de los prejuicios. Muchas veces ese prejuicio hace que o no se informe el síntoma que tengo, o que se me señale con el dedo, y a nivel psíquico va como, me va lastimando en los valores, ¿no? Que me hacen ser esa persona que soy. Entonces, me parece que a esto de la estigmatización social, que es muy importante, es algo a lo que la OPS y la OMS están apuntando que va a ser una de las cosas que pueden o debilitar o reforzar el tejido social, ¿no? Y por ende atravesarnos subjetivamente a nivel emocional, positivo o negativamente. Entonces, me gustaría, para cerrar, y sumando conceptos que introdujo Claudia y Mario, de la construcción del riesgo social desde las políticas públicas, la percepción subjetiva de ese riesgo, cómo ante esto quedó clarísimo que es un abordaje holístico, requiere un abordaje holístico porque requiere un cuidado integral, multidimensional, un abordaje multicausal, como dijo Claudia. Y me parece que esto recién nos está posicionando a ver en este escenario tan cambiante y tan inestable e incierto. Entonces creo que estaría bueno empezar a pensarnos hacia adelante, o sea, el tema de la estigmatización, antes de hacer un juicio, tanto con los adultos mayores como con todos los barrios, los 8 o 9 barrios que están cerrados en Córdoba. El tema de estar atento a esto de las habilidades sociales, ¿no? Tanto en niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y equipos de salud, personal de los equipos de primera línea. Como Claudia también dijo algo importante, identificar. Una vez que identificamos, podemos tratar de abrir un repertorio de conductas o reacciones diferentes, pero lo primero es poder identificar lo que puede estar ocurriendo a nosotros, a un compañero o a alguien cercano. Y en esto, bueno, la verdad que se me había ido, pero también a estar atento a esto de la sobreexposición, no solo a la información, sino a la sobreexposición familiar, ¿no? El 24/7 también genera cambios, también implica en esto de abrir un abanico de reacciones o de vínculos nuevos al que no tenemos recursos para hacerlo. ¿Sí? Y lo que más quiero reforzar es, somos personas que estamos atravesando esto. Algunos nos toca ser sospechosos de COVID, otros que nos confirmen el positivo, pero hay personas, no son números, no somos los números. ¿Sí? Hay mujeres y varones, niños, niñas, adolescentes que atraviesan esta situación de pandemia siendo parte de una estadística fría. ¿Sí? Y por ahí estaría bueno humanizarlos y hablar de personas que están padeciendo esto, no de contagiados o infectados, porque eso refuerza esta estigmatización social que le quita el valor a esa persona y que por ende le limita sus habilidades sociales, sus recursos cognitivos y las formas de afrontamiento positivos.
Muchísimas gracias, Mariana. Bueno, ya estamos un poco excedidos en el tiempo. Recuerden ustedes que se está grabando esta sesión, así que pronto vamos a comunicar el link con el video que se va a colgar en el canal YouTube de CEPEC. Agradecer a todos los que han llegado hasta este momento. Muchísimas gracias a los profesionales de APSME que nos han acompañado en esta actividad. Yo por mi parte, agradecido como siempre la participación y bueno, reforzar esta idea, ¿no?, de contribuir un poco, lo planteaba Mario, y por supuesto Mariana y también Claudia, esta idea, ¿no?, de la construcción y del aporte y encarar esta temática que evidentemente es una necesidad que esté en la agenda pública y que se integre y que se cuide el aspecto de la salud mental de las personas y evidentemente por transiciones de las comunidades en una situación de crisis, ¿no? Y esto también nos interpela de qué manera en la agenda pública, en la construcción de políticas públicas, este enfoque sistémico, ¿no?, y holístico del riesgo tiene que estar presente y tiene que estar atendido con la asignación de recursos, evidentemente, y sobre todo la actualización del marco normativo, porque esta atención y esta priorización, esta prevalencia que también hay que tener en cuenta con respecto a salud mental, no estaría siendo reflejado ya sea en el marco normativo o bien en los protocolos de actuación de respuesta. Y por supuesto, ni hablar, un poco lo mencionó también Mario, el cuidado de los equipos. Eso también es muy importante. No sé si está, yo por mi parte, dejo el saludo final, y no sé si está Ramón Mestre, para que dé un saludo final. A ver, o se tuvo que retirar. No lo veo. Mario, sí, ya avisó que se tenía que retirar. Bueno, por mi parte, habilitamos entonces los micrófonos para un saludo final. Muy feliz día, amigo, para todos. Nos encontraremos en la próxima. Muchísimas gracias por la participación. Feliz día a todos. Feliz día a todos. Muchas gracias. Feliz día. Feliz día, felicitaciones, muchas gracias por